Saludos, Dios les bendiga, les habla aquí nuevamente Cristian Vadillo en otro video más. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los supuestos apóstoles y supuestos profetas modernos. Mucha gente cree que todavía existen apóstoles y profetas modernos. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la historia de la iglesia cristiana? Bueno, la Biblia nos registra a 12 apóstoles escogidos por el Señor. Primero de ellos vemos aquí en la lista a Pedro o Simón, hijo de Jonás, que luego fue nombrado por Jesús como Pedro. Tenemos a Santiago el mayor, que también es conocido como Jacobo. Tenemos a Andrés, el hermano de Pedro, ex discípulo de Juan el Bautista. Tenemos a Juan, el menor de los 12 hijos de Zebedeo, quien fue el que escribió el libro de Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las cartas que vemos en el Nuevo Testamento. También vemos a Felipe de Betsaida, Bartolomé, Tomás. Tenemos a Mateo, el publicano, Santiago el menor. Tenemos a Simón el cananeo o el celote. Tenemos a Judas Tadeo y Judas Iscariote, quien fue el traidor que traicionó a Jesús, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y luego hubo una sustitución en el cual se eligió a Matías como el sustituto de los dos, del 12º apóstol, el sustituto de Judas Iscariote. Esos son los 12 apóstoles que registra los evangelios y el libro de Hechos. Se mencionan a otros apóstoles de la iglesia, como por ejemplo Pablo de Tarso, quien es escogido como apóstol para los gentiles. También a Bernabé se le menciona como apóstol, también en el sentido general, a Silas, a Timoteo, a Tito, a Andrónico y a Joyas. Ahora, estos son los apóstoles que menciona la Biblia. Luego de la muerte de los apóstoles, no se registra en la historia otro colegio apostólico. Los apóstoles designaron diáconos, obispos, presbíteros en las congregaciones donde ellos estaban, las congregaciones que ellos plantaron. Luego de la muerte de los apóstoles no hubieron más apóstoles. O sea, no hubieron. Eso es lo que nos dice la historia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 nos dice que la Nueva Jerusalén en el muro de la ciudad tiene 12 simientes y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles de Cristo. Están en el muro de la Nueva Jerusalén. Eso está claro. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice que tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Cristo mismo. Jesucristo mismo es la piedra de ángulo donde los apóstoles y profetas pusieron la zapata de lo que es la iglesia hoy, y ahora nosotros estamos edificando sobre ese fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. O sea que los apóstoles y profetas realizaron una labor en el inicio de la iglesia cristiana. Por lo tanto, hoy en día no pueden existir apóstoles y profetas como los que menciona la Biblia. Entonces, cuando usted escucha a personas diciendo que no, que hoy en la actualidad hay profetas, hay apóstoles, pero la Biblia respalda ese nuevo movimiento apostólico y profético. No. Ese supuesto movimiento que hay en la actualidad del NAR o New Apostolic Reformation comenzó con C. Peter Wagner en el año 2001. De ahí es que nacen todas estas redes apostólicas que vemos en la actualidad. Gente que se cree apóstol, gente que se cree profeta. Y vemos muchas, miles y miles de personas que supuestamente son apóstoles y profetas de Dios. Ahora yo le hago la pregunta a la gente que cree que existen apóstoles y existen profetas en la actualidad. Mencionen por lo menos un solo apóstol o un solo profeta moderno
que sea universalmente reconocido por la cristiandad en el mundo entero como apóstol o profeta. Uno solo. Queremos saber si hay apóstol y si hay profeta universalmente reconocido como apóstol o como profeta, como lo eran Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Judas Tadeo, como lo era Mateo. Díganos, porque estos apóstoles que están en las Escrituras son universalmente reconocidos como apóstoles por toda la cristiandad, por todas las iglesias y tradiciones cristianas del mundo. Estos son verdaderos apóstoles. Los profetas verdaderos se encuentran en la Escritura. Dice Lucas 16:16 que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice que en otro tiempo Dios le habló al pueblo por medio de profetas, pero que en este postrer tiempo habló a través del Hijo. O sea, Jesús es la revelación definitiva, el profeta definitivo de Dios. Por lo tanto, no hay profetas en la actualidad. No hay. No hay nabís. No existe el oficio de profeta en la actualidad. Existe el don de profecía, pero es otra cosa. No tiene nada que ver con el oficio de profeta. El oficio de profeta cesó. Al igual que el ministerio de apóstol. Ya no existen apóstoles en la actualidad. Pero si usted cree que hay, mencione uno. Mencione un apóstol o un profeta que sea universalmente reconocido como apóstol o profeta por toda la cristiandad del mundo, como lo eran los apóstoles del Señor, como Pedro, Juan, Pablo y los demás. Mencione uno. Si usted no puede responder a esa pregunta, usted debe aceptar que cree en una mentira, porque no existen apóstoles y profetas en la actualidad, porque así lo dice la palabra de Dios. Así lo deja registrado la historia de la iglesia cristiana. Todo aquel que hoy en día diga ser apóstol, todo aquel que hoy en día diga ser profeta, son falsos apóstoles y falsos profetas. Así de sencillo. Los profetas verdaderos se encuentran en la Escritura. Los apóstoles verdaderos se encuentran en la Escritura. Esa es la realidad que la cristiandad de manera universal ha reconocido. Los demás son falsos, son herejes y no tienen el reconocimiento de Dios. Sin más, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga y los espero esta tarde en otra tertulia más.